creo en tu poder, Jesús de Nazaret. Quiero estar a tus pies, Padre. Nunca dejas de ser, pues tú eres aquel que sin importar que me ama. Romanos capítulo 5, verso 20, cuando todos lo tengan me dicen amén. Amén. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no saben que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Amén. Gloria a Dios por su palabra. Amén. Aprovechando esta ocasión especial de bautismo, ¿sí? Es por eso nos dijimos esta palabra donde Pablo comienza a relatar, luego de que en los primeros capítulos él acusa a todos, acusa a judíos, acusa a gentiles, acusa a los que nunca habían tenido la oportunidad de escuchar el Evangelio, que aún ellos iban a ser juzgados porque sus ojos vieron la creación de Dios y eso era motivo para que le pudieran conocer. ¿Sí? Luego de que Pablo puso a todos bajo condenación porque era lo que la palabra declaraba, luego de que Pablo haya dicho no hay salvación para nadie. ¿Por qué? Porque por sus obras están condenados, por más que se esfuercen, por más que se preocupen, por más que lo deseen, nadie se podía acercar a Dios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque había una ley, y acá está hablando de la ley. Esa es la ley que hablaba Moisés, y esta ley demostraba el carácter de Dios. Cuando nosotros vamos a la ley, más allá de los mandamientos y reglas que Dios ha puesto al hombre, podemos ver más allá que Dios está revelando su mismo carácter. Y cuando Dios muestra tantos requisitos y tantas normas para vivir delante de Él, nos está diciendo que Él es un Dios santo, santo, santo. Amén. No es un Dios malo, duro, como muchas veces pensamos, ay, qué cruel, cuántas reglas, cuántas normas, qué legalista este Dios. No, Dios nos está mostrando que Dios es un Dios santo. ¿Sí? Miremos más allá. Dios está mostrando a través de la ley que es un Dios santo. Pero lamentablemente el hombre, como estaba esclavo del pecado por causa de la caída allí en Edén, todos caímos bajo condenación y bajo sometimiento del pecado, imposibilitados para buscar a Dios y hacer su voluntad. No había por la ley salvación para nadie. ¿Sí? Por la ley no hay nadie que se salve. Aquel que quiera cumplir la ley, dice Pablo, que la cumpla toda. Porque si falla uno de los más pequeños mandamientos, será acusado por todo. Esto, como yo siempre doy el ejemplo, cuando usted, por ejemplo, vamos a la ley de tránsito. Cuando nosotros vamos a la ley de tránsito, usted cruza un semáforo en rojo, no está invalidando una norma, está fallando a toda la ley de tránsito. En la multa le va a aparecer infractor de la ley de tránsito. ¿Por qué? Porque es un cuerpo, es un conjunto. Por eso Pablo dice, si ustedes quieren vivir bajo la ley, no van a llegar a ningún lado, porque es imposible. La ley nunca salvó a nadie. Es por eso que vemos los sacrificios que hacían por los pecados, porque la ley a nadie había salvado, porque nadie fue capaz de vivir por la ley rectamente como Dios demandaba, hasta que vino Jesús, el postrer Adán, el único justo, el único recto delante de los ojos de Dios, aquel que en su bautismo
el mismo Espíritu descendió como paloma sobre él, y una voz de lo alto declaró: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, en quien mi alma se deleita. ¿Por qué? Porque era un varón recto, como nosotros, con limitaciones, con errores no, perdón, con la misma debilidades, ¿sí? Propenso a caer en cualquier cosa porque era de la carne como nosotros, pero que no conoció pecado. ¿Sí? Era como yo, era como vos, pero sin pecado. Una gran diferencia que permitió que él pudiera cumplir toda la ley de Dios. Por eso es que Romanos 5:20 dice: la ley se introdujo para que el pecado abundase, pero este no era el propósito de Dios, no era que la gente peque. Porque desde que la ley hacía, quiero que entienda esto, la ley lo que hace nos muestra nuestros errores. ¿O no le ha pasado a usted y a mis hermanos que son nuevos? Nosotros cuando estábamos en nuestra vieja vida, en nuestra vieja naturaleza, vivíamos como queríamos y parecía que todo estaba bien, ¿o no? Parecía que todo estaba bien. Yo creía en una persona que era normal, que era una persona buena. Y cuando llegué al Señor, cuando conocí su palabra, cuando esa luz del Espíritu vino a mi vida, me di cuenta que era bueno. Pero bueno para ir al infierno, porque estaba lleno de pecados, lleno de debilidades, lleno de errores. Yo me había convencido a mí mismo que todo estaba bien. Pero la palabra trajo luz y me mostró que no todo estaba bien. Que había una condenación que me estaba esperando por mi vida. Pero también Dios, así como con la ley, presentó una esperanza, que es por medio de la gracia que se derramó a través de Jesucristo, para que todos aquellos que vienen a Él en fe, en verdadera fe, en completa fe, reconociendo, como decíamos hoy, que Él vivió una vida justa sin pecado y que murió como un pecador, tomando mi lugar para que mis pecados sean perdonados, yo puedo acceder a esa gracia. Amén, ¿me entiendes hasta aquí? Yo puedo acceder a esa gracia cuando creo en lo que Jesús hizo por mi vida. Otro problema distinto es cuando yo quiero ganar algo de Dios por mis méritos. Y es eso lo que estaba hablando Pablo. Pablo le está diciendo a los romanos: hermanos, miren, ustedes por sus méritos, por su búsqueda, por sus intenciones no van a lograr nada. Vengan a Jesús, vengan a Jesús, vengan a su gracia, entréguense a Él. En Él está el don de Dios, el regalo de Dios, que es la salvación para sus almas. Dejen de creer que van a poder hacerlo con sus fuerzas. Amén. Porque es eso lo que hemos entendido nosotros. Cuando venimos a Jesús, entendemos que Él murió por mis pecados y nos entregamos en arrepentimiento y fe para nuestra salvación. Y tenemos una nueva vida, una nueva naturaleza en nosotros, una nueva esperanza de salvación y vida eterna. Amén. Por eso cuando Pablo declara que la ley se introdujo para que el pecado abundase, pero dice que hay una contraparte mayor y mejor, que es la gracia, por la cual vivimos cada uno de nosotros, por la gracia de Dios. Amén, por la gracia de Dios. Y esto no desecha la ley, no crea, bueno, listo, cerremos la Biblia y vamos para Dios. No, no está desechando la ley. Estamos reconociendo que nosotros vivimos por gracia de Dios. Y porque esa gracia se ha manifestado en nuestra vida, nosotros ahora queremos caminar como Él caminó. Porque la gracia de Dios se manifestó en nuestra vida, nosotros queremos obedecer y responder a Dios como nos revela su palabra. Porque su palabra nos revela cómo es Dios. Recuerda que dijimos cómo es Dios, ¿sí? Y ahora que el Señor comenzó una obra en mí, yo quiero vivir como Él quiere que yo viva. Amén. Yo quiero pensar como Él quiere que yo piense. Yo quiero caminar y conducirme como Él quiere que yo me camine y me conduzca en esta tierra. Amén. Porque ese es el propósito de la gracia, de que pecadores como nosotros vengan a salvación. Pero no para vivir como nos parece o como creemos, sino como declara el versículo siguiente. Vemos allí que habla del bautismo. Vemos que en el bautismo, como dijimos hoy, nos hemos identificado con Cristo. Hemos, así como nos sumergimos, hemos reconocido que nuestra vieja naturaleza muere, queda debajo de las aguas, pero que nace, así como cuando resucitó el Señor, una nueva naturaleza. Amén. Un nuevo hombre. El viejo hombre, dijimos que quedó sepultado. En esta mañana mi hermano dijeron al viejo hombre ahí abajo de las aguas. ¿Sí? Pero es un símbolo, dijimos hoy. Debemos matarlo todos los días, hacer morir lo terrenal en nosotros.
¿Para qué? Para que nazca ese nuevo hombre que Dios ha creado en nuestras vidas. ¿Sí? Porque el propósito de Dios y de la salvación de Dios, si bien Dios nos salvó, si bien Dios nos eligió y nos trajo con un propósito, ese propósito es el siguiente, dice, porque el verso 4, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte, hablando del bautismo, a fin de que como Cristo resucitemos de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Amén. Hay algo que debe suceder en la vida de todo creyente que ha sido salvo, que es vivir una vida nueva. Amén. Todos aquellos que hemos sido salvos debemos vivir una vida nueva, si realmente hemos sido salvos. Porque la evidencia de la salvación en el hombre es que comienza a dar un giro de 180 grados al pecado. Ya deja de ser instrumento de injusticia y pasa a ser un instrumento de justicia ahora. Deja de vivir para la carne y comienza a vivir para Cristo. Deja de presentar, como declara todo Romanos 6, sus miembros al pecado y ahora entrega sus miembros, su cuerpo, su ser para el servicio de Dios. Amén. Porque es eso lo que sucede en la salvación. Es eso lo que sucede, y sucede progresivamente. No es que acá viene, hermano, sale del agua del bautismo, le tocamos con la varita mágica o le ponemos aceite. No, esto es progresivamente, mediante la búsqueda íntima de Dios, mediante la entrega de nuestra voluntad para someternos a su voluntad. Dice el verso 5, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos también que viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de Él. Dice más, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Vemos aquí algo clave. Cuando nosotros venimos a Cristo en arrepentimiento y en fe, somos justificados. ¿Sí? Esto lo he explicado alguna vez, no sé si lo recuerda, que quiere decir que somos declarados justos. Y esta declaración no es una declaración solo de fe, es una declaración legal que Dios hace sobre nuestra vida, diciendo, el pecado no se enseñorea más de tu vida, eres libre, eres justo, has sido justificado. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es muerte, ¿nos recuerda eso? ¿Cuál es la paga del pecado? Muerte. Nosotros teníamos una deuda por el pecado, pero alguien pagó por nuestros pecados. Amén. Alguien pagó por nuestros pecados. Entonces nuestra deuda está saldada. Y aquel que nos tenía sometido ya no nos puede someter más, porque no tiene ningún derecho sobre nuestras vidas. Porque hemos sido justificados, declarados justos delante de Dios. Y hoy Dios, cuando nos mira, ve el sacrificio vivo de su Hijo Jesús. Y es esa la gracia por la cual nosotros podemos entrar a su presencia. Porque usted dirá, yo he muerto al pecado, pero sigo pecando, pero le erro, pero fallo, pero tengo debilidades, pero tengo malos pensamientos, y a veces me capo una palabrota, y a veces me rechiflo, y a veces me hago lo que no debo. Cuando pecamos, sabemos, dice Juan, hijitos, si pecamos, abogado tenemos para con Dios, Jesucristo justo. Amén. Que cuando venimos arrepentidos en su presencia, aplica sobre nosotros su justicia, para que nosotros podamos entrar delante del Padre. En el Antiguo Testamento vemos que en el templo había un sacrificio continuo por los pecados del pueblo, un sacrificio que no se podía pagar, un sacrificio que debía vivir encendido. Y hoy no vivimos en el Antiguo Testamento, pero similar a lo que sucedía en el Antiguo Testamento, hoy tenemos un sacrificio vivo que está a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros. Amén. Siendo nuestro abogado, abogando por nuestros pecados. ¿Para qué? Para que nosotros podamos seguir adelante, podamos seguir perseverando en esta vida, que no es fácil, porque nadie dice que es fácil, no es fácil.
pero estamos esperanzados de que aquel que comenzó la buena obra cada día va completando, va trabajando, va haciendo su voluntad y llevándonos a la imagen del varón perfecto que es Cristo Jesús. Amén. Hoy, hermanos, nosotros hemos sido justificados. Si pecaste, venís en arrepentimiento y fe delante de su presencia, sos perdonados. Sos perdonados, porque su sacrificio está allí encendido a la diestra del Padre. Cuando la palabra dice que Él aboga a la diestra, está intercediendo, habla de ese sacrificio de Cristo en la cruz, que no fue, que no tiene que ser una y otra vez como era en el Antiguo Testamento, que venía un cordero, después otro cordero, no. Decía la palabra que murió una vez por todas. Y ese único sacrificio basta para que todos nosotros vengamos a su presencia. Y venir a su presencia, hermano, no es solo venir a llorar, a buscar su favor, a pedir que me renueve la fuerza, a pedir que me ayude, a pedir que me sane, a pedir que, no sé, que me responda a esa oración que tanto estoy pidiendo. No es solo venir a rogar por nuestros familiares, no solo es venir por ese sueño imposible que hay en mi vida, no. Venir a su presencia es venir a rendirnos y a presentarnos como instrumentos de justicia para su gloria. Para que Él pueda comenzar a vivir en nosotros, para su gloria. Amén. Porque cuando creímos, Él selló nuestros corazones con su Espíritu Santo para que ya no seamos más nosotros, sino sea Él en medio de nosotros. Para que nosotros hoy, que en otro tiempo éramos incapaces de buscar a Dios, hoy podamos buscar a Dios. Hoy podamos servir a Dios. Hoy podamos hacer su voluntad. En otro tiempo, cuando no nos interesaba nada, cuando no medíamos la magnitud de nuestros pecados, hoy, cuando vamos a hacer algo indebido, hay algo que te pone un freno. Hay algo que te dice, ojo, cuidado. Hay como una alerta en nuestro interior que no nos deja hacer lo que queremos. ¿O no es así? Si no es así, hermano, volvámonos a Dios. Pero si es así, ese es el Espíritu Santo, que ya no nos deja vivir como queremos, que nos lleva cada día a vivir como Dios quiere, que nos lleva cada día a servirle a este Dios vivo, que nos lleva cada día a que crucifiquemos nuestra carne, para que podamos declarar, como decía Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, decía Pablo, es Cristo quien vive en mí. Amén. Pablo hablaba de todo lo que él hacía y dice, he trabajado más que todos los otros, hablando de los otros apóstoles, y dice, pero no fui yo, fue la gracia de Dios en mí. Él entendía plenamente que a partir de ese momento que se entregó al Señor, él salió de la esclavitud del pecado para someterse a otra esclavitud. ¿Sí? Porque cuando nosotros decimos Señor, nos estamos sometiendo a un señorío. A diferencia del anterior que nos sometía obligatoriamente, fuertemente, nos tenía atado, hoy el Señor voluntariamente permite que nosotros le podamos elegir. Permite, como decía Juan, pero decía Jesús, ustedes me aman a mí porque yo los amé primero. Amén. Nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. Nosotros elegimos a Dios porque Él nos eligió primero. ¿Sí? Vemos el resultado de la salvación en nuestras vidas. Hoy nosotros estamos sometidos bajo el señorío del Señor. Vivimos bajo su voluntad. Le buscamos cada día. Buscamos cada día ser conforme a lo que Él quiere. ¿Pero por qué? Porque hay una obra en nuestros corazones por medio de su Espíritu Santo que nos lleva, que nos impulsa a vivir como Él demanda en su palabra. Amén. Y esta demanda, hermano, que Dios hace, o esta obra que Dios hace en nuestras vidas, no es solo para los que tienen cartera o un título, no es solo para los pastores o de los diáconos para arriba, los del diácono para abajo pueden vivir como quieran todavía. No, esta es una demanda a todo cristiano que ha reconocido a Cristo como su Señor y Salvador. Amén. No importa los años que tengas de cristiano, no importa qué servicio estés ofreciendo en la iglesia, no importa qué título tengas, hay una demanda a todo cristiano, a todo aquel que ha decidido y se ha unido a Cristo por medio de la fe de vivir para la gloria de Dios. Amén. ¿De qué manera? Dice el verso 12, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino
presta atención, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estás bajo la ley, sino bajo la gracia. Amén. ¿Qué quiere decir esto? Yo se lo digo en mis palabras. No hay excusa para decir yo no puedo. No hay excusa para decir yo no puedo dejar de pecar. No hay excusa para decir yo no puedo cambiar. No hay excusa para decir yo no sabía lo que estaba haciendo. No hay excusa. Hoy que estamos en Cristo no hay excusa. ¿Por qué? Porque el pecado no nos puede someter más. Si pecamos, no es por el sometimiento que el pecado está haciendo sobre nosotros. Es porque estamos siendo seducidos por lo que hay en nuestro corazón todavía que tiene que cambiar. Porque cambiar, tendremos que cambiar hasta que Cristo venga. Todos tenemos que cambiar. Todos tenemos que cada día ser transformados de gloria en gloria. Pero no podemos decir a Dios, Señor, como dijo Adán, la mujer que me diste, Señor. No podemos quitarnos el lazo de la responsabilidad que hay sobre nuestras vidas. ¿Por qué? Porque estamos bajo la gracia. Y bajo la gracia, hoy ya no hay más una esclavitud al pecado para decir yo no puedo elegir a Dios. Hoy ya no hay más una voluntad inquebrantable que no busca a Dios. Hoy hemos sido libres y el Espíritu Santo mora en nosotros. Y hoy nosotros podemos elegir a Dios. Hoy nosotros podemos mirar a Dios. Hoy nosotros podemos obedecer a Dios cuando en otro tiempo no podíamos. Entonces, ¿qué debemos hacer? ¿De qué manera debemos obrar? Someternos a Dios. Buscar a Dios. Entender que no es con nuestra fuerza que tengo que cambiar. No es con mis métodos. El otro día hablábamos con unos hermanos y decía uno de los hermanos, no quiero dar nombre, decía yo cuando estoy enojado cuento hasta 10. Yo si cuento hasta 10, no sé, no queda nadie. Debo contar hasta el millón. Pero no es nuestros métodos. No es nuestros métodos. No es nuestras ideas, no es nuestras estrategias para cambiar. El Señor nos marcó el camino. Amén. Y la manera es ser llenos del Espíritu Santo de Dios. Y esa llenura viene mediante la búsqueda íntima de su presencia. Y esa llenura viene mediante la oración, el ayuno, la intercesión, la lectura de la palabra para conocer qué debo hacer. La congregación, hermano, no crea que usted viene a perder tiempo acá. No viene acá a un club de barrio, acá, bueno, vamos a pasarla bien allá. En mi casa me tratan mal, el único lugar donde me siento bien es la iglesia porque todos me saludan, me dicen cosas bonitas. No, acá también venimos a buscar la llenura del Espíritu Santo sobre nuestras vidas. Y cada día debemos buscar esa llenura. Dice el libro de Eclesiastés, si no me equivoco, nunca falte un hueco sobre tu cabeza y siempre sean blancas tus vestiduras. Y esto nos habla de que hay una búsqueda continua, no una búsqueda dominical o una búsqueda semanal, una búsqueda continua de entender y creer que separado de Dios yo nada puedo hacer, que necesito someterme a Él, porque si yo me alejo, lamentablemente me empiezo a apagar y mi viejo hombre comienza a renacer y comienza a cobrar fuerza y comienza a hacer lo que no debo hacer, lo que ofende a Dios, lo que desagrada a Dios. Y yo no tengo excusa. ¿Por qué? Porque Dios puso los medios en mi mano. Dios puso la salida en mi mano. Dios puso la forma de que yo pueda vencer al pecado por medio de Cristo. Dios lo puso delante de mí. No hay excusa. Amén. No me mira así. Te estoy diciendo lo que Dios me dice a mí. Ore por mí. Amén. Dice el verso 20. Y vamos terminando, dice, porque cuando eras esclavo del pecado, eras libre acerca de la justicia. Pero ¿qué frutos tenías de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Dice Pablo, porque cuando eras esclavo, cuando estabas en la vieja naturaleza, gobernado por el pecado, sometido a su voluntad, ¿qué fruto tenías? ¿Qué provecho había en esa? No, yo la pasaba bien, me alcanzaba más la plata. Hoy
no llego, como que a la foto que compartí ayer, no tengo que sacar a la escuela, no pasa nada. Pero en otro tiempo, hermano, el único fruto, el único provecho o el único resultado de nuestra anterior vida, ¿saben cuál era? La muerte. La muerte. Todo lo que hacíamos nos conducía a la muerte. Nuestras ideas, nuestros hábitos, nuestras palabras, nuestros pensamientos nos conducían a la muerte. Y nadie puede negar eso, porque a veces levanta uno la mano y que diga, no, a mí me iba bien, iba a tener un buen resultado. No. Hay muchos caminos, dice la palabra, que al hombre le parecen bien, pero su final es final de muerte. Tarde o temprano encontramos la muerte. Y cuando hablamos de muerte, no estamos hablando de una muerte física, que algunos quizás la alcanzan por la magnitud del pecado, la consecuencia del pecado, sino que hablamos de lo que significa la muerte. Y muerte significa separación. Y esa muerte que había en nosotros es la separación que teníamos de Dios. Estábamos separados de Dios. Dice Pablo, destituidos de la gloria de Dios, muertos en delitos y pecados, separados, alejados de su favor, enemistados con Dios. Ese era el único provecho que teníamos. La muerte no había una salida para nosotros. Pero sin embargo, ahora dice la palabra que hemos sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios. Tenemos por fruto la santificación, lo que hablábamos recién. La santificación. ¿Qué es la santificación? La transformación, el cambio de vida, la nueva naturaleza. ¿Sí? Esa es la santificación, que usted hoy pueda cantar alabanzas a Dios cuando antes cantaba otra cosa. Que hoy usted puede levantarse temprano para venir a la iglesia cuando antes temprano se estaba recién acostando. Que hoy pueda decir palabras agradables a su esposa cuando en otro tiempo quizás hasta la maldecía. Esa es la santificación. La santificación que ahora desea de todo corazón ayudar. Cuando antes nuestro corazón era gobernado por el orgullo y el egoísmo. Esa es la santificación. La santificación que manifiesta el fruto del Espíritu Santo: paz, gozo, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio. Esa es la santificación. Y ese es el camino que estamos transitando progresivamente. Y todo eso se va manifestando en todos, hermanos. No creo que solamente en algunos, en todos, porque el mismo Espíritu que está en ustedes está en su hermano. El mismo Espíritu que está en su hermano está en mí. El mismo Espíritu que está en mí está en el pastor. Y en cada uno de aquellos que creen en este Jesús en todas partes del mundo. Uno es el Espíritu. Uno es el que santifica. El Espíritu Santo. ¿Sí? Y no solo termina acá. No solo es este proceso y esta transición que vamos llevando adelante, sino que tiene una culminación de gloria, lo que se conoce como la glorificación, donde nosotros somos coronados de gloria alcanzando la vida eterna. Amén. Porque ese es nuestro fruto y nuestro propósito final, la vida eterna. ¿Sí? Antes era la muerte, pero hoy hay vida eterna. Hoy seguimos adelante, alzamos los ojos a Jesús en medio de las dificultades y problemas y sabemos, hay esperanza de vida eterna. Aunque este se desgaste, aunque este se deteriore, aunque, como decía el pastor, aunque ande el ritmo, hay una vida eterna. Pablo decía, para mí el morir es ganancia. No estoy atado ni limitado a este mundo. Mi ciudadanía pertenece allí arriba. Mi ciudadanía está allá en los cielos. Hay una vida eterna que me está esperando. Hay alguien que dijo, yo me voy a preparar morada para ti. Hay alguien que me va a encontrar con toda su gloria. Porque esto no termina acá, hermano. Hay recompensa de vida eterna para aquellos que están en Cristo Jesús. Hay recompensa de vida eterna para aquellos que están en Cristo Jesús. Dice la palabra, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. ¿Saben que Pablo, cuando comienza a escribir esta epístola, se presenta, si usted lo ve en el verso 1:1, él se presenta como siervo de Jesucristo? Y sabe que Pablo, no es porque queramos vanagloriar a un hombre, pero Pablo tenía uno de los mayores títulos, fue uno de los referentes de la iglesia. No hubo nadie como él mismo reconocía de parte de Dios que era el más pequeño, pero que Dios lo había engrandecido por encima de los demás. Pero sin embargo, él con todo el título y renombre y
recomendaciones que tenía. Él decía: yo soy un siervo de Jesucristo. Amén. Él decía: yo soy un simple siervo de Jesucristo, que no vive para su propia gloria, que no vive para su propia voluntad, sino que vive para glorificar y para vivir para su Señor, para la gloria de su Señor. Y hoy nosotros también tenemos el mismo Señor de Pablo, es Cristo nuestro Señor. Aquel que dijo: el Señor de quien soy, a quien sirvo, es el que se le aparecía, y hoy es nuestro Señor. Y nosotros, hermanos, tenemos que vivir para nuestro Señor. Hemos mostrado, hermanos, que Dios nos trajo con este propósito a su salvación, a su presencia, para que vivamos como Él, para que vivamos para Él. Y no es una vida de sufrimiento. Muchos, cuando le presentás el Evangelio de lo que Dios demanda, muchos piensan en todo lo que queda atrás. Muchos piensan: y la buena vida que llevo, me voy a tener que comenzar a negar a lo que a mí me gusta, a lo que yo quiero. Pero entendamos que eso que a mí me gusta y que yo quiero, lo único que me conduce es a la muerte. Entendamos que lo que a mí me agrada solamente me conduce a la destrucción. Y que si yo pongo los ojos en Cristo, en mi Señor y Salvador, tengo esperanza de vida eterna. Amén. Porque ese es el don de Dios. Saben que Pablo presenta con una palabra clave a Cristo y dice: es el don de Dios. No está diciendo es un premio por tu vida santa. No está diciendo que es un premio por tu sacrificio y tu esfuerzo. Está diciendo: es un regalo. Es un regalo que nadie merece. Amén. Es un regalo que nadie merece. Y te puedo asegurar que cuando un día nos encontremos allá arriba, no va a haber nadie que sienta que merece estar allí. Los únicos que reciben lo que merecen son los que están sin Cristo. Es triste, es duro, pero los únicos que reciben lo que merecen son los que están sin Cristo. Y esa es la condenación y el juicio de Dios. El que está sin Cristo recibe lo que merece. Nosotros hoy, si tuviéramos que recibir lo que merecemos, nos encontraríamos también en la misma situación. Pero por gracia de Dios recibimos lo que no merecemos, a Cristo. Recibimos lo que no merecemos, una esperanza de salvación, una vida eterna. Si hoy estamos aquí, hermano, no es por lo que nosotros pudimos hacer o por el cambio radical que hemos dado a nuestras vidas, sino que estamos por puros y exclusivos méritos de Cristo Jesús, quien nos amó y nos salvó de la condenación eterna, de la ira de Dios, para transportarnos de las tinieblas a su luz admirable, con un propósito: anunciar sus virtudes. Amén. Glorificar su nombre, exaltarlo y vivir para su gloria. ¿Cuánto dicen amén?